¿Cómo usted inició en este mundo de las finanzas? Me gustaría saber cuál es ese camino que usted siguió. Bueno, tengo que remitirme a 27 años atrás. Yo tenía muchas expectativas, trabajaba en un banco local, hice todo lo que pude por trabajar en el área financiera. Felizmente lo conseguí, ahí comencé a desarrollarme, trabajé en mesa de dinero, saqué mi título de bachiller en economía, hice una maestría en finanzas, en el interín voy a un banco más importante y ahí se fue reafirmando mi interés, mi amor por las finanzas, el mercado de capitales y las finanzas corporativas en general. He procurado mantenerme informado, he tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, de trabajar en el extranjero, de colaborar desde mi posición con el mercado de capitales local, que formó parte de la Asociación de Bancos, y ahora me encuentro trabajando en retail, más precisamente en el rubro de supermercados, pero siempre con la inquietud de digamos, enseñar, compartir mi conocimiento, ¿no? Y bueno, a raíz de eso es que nos conocimos, ¿no? Yo tengo muchos conocidos que me dicen que como no saben un poco de finanzas o no saben de este mundo, no pueden emprender. ¿Usted cree que es cierto? ¿Usted cree que hay algo detrás de para poder uno empezar un proyecto personal? ¿Tiene que saber algo de finanzas? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí tienes que saber lo que se dice finanzas 101, que tener una idea bastante, digamos, cercana, sin ser un especialista. Y en el caso que no lo tengas, siempre buscar ayuda en alguien que sí la tiene, ¿no? Por eso existen las sociedades, ¿no? Te puedes asociar con alguien que sepa, que conozca, que controle algo que tú no, ¿no? También puedes buscar consultorías, ¿no? Y poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Porque lo más importante, y poco en línea con lo que hemos aprendido en las clases, es entender bien el nicho en el que te vas a desarrollar y entender tu apetito de riesgo. Entonces, esas dos cosas te van a modular lo suficiente como para saber cuánto estás dispuesto a arriesgar. Si no sabes algo, vas a querer arriesgar poco. En la medida que te sientas más cómodo, vas a poder arriesgar más. Y cuando digo arriesgar, me refiero a poner tu propio capital, porque cuando tú inicias algo, difícilmente te prestan dinero. Una vez que ya tienes formado algo, te prestan dinero, ¿no? Y es en esa aventura de concebir el negocio donde más difícil se te hace conseguir recursos, ¿no? Y por eso a veces uno echa mano de lo que se le conoce como el friends and family, ¿no? Oye, por ahí los tíos, los padres, los primos, los hermanos, los amigos te soportan, te ayudan en tu sueño de ser emprendedor, ¿no? Yendo un poco más a su experiencia en tema de finanzas corporativas, ¿usted piensa que es necesario seguir una línea corporativa para luego animarte a emprender? A ver, las finanzas corporativas de alguna manera lo que buscan es maximizar el valor de una compañía, ¿no? O sea, el arte de hacer bien, de generar, digamos, finanzas sostenibles, finanzas duraderas, finanzas que maximizan la riqueza, eh, digamos que no es como el capítulo que sigue a Finanzas 101, ¿no? Entonces, primero focalicémonos en las fundaciones, los foundations de las finanzas, ¿no? Entonces, una vez que tengamos controlado eso, podemos ir poco a poco dando esos pasos, buscando, digamos, oye, ¿cómo me incorporo? ¿Cómo hago que mi empresa, digamos, cotice en bolsa? ¿Cómo hago para sacar un préstamo bancario? ¿Cómo hago para hacer una emisión de bonos? ¿Cómo hago para participar del mercado de capitales? Y en el camino vas incrementando tu apetito de riesgo, pero también vas incrementando tu sabiduría. Cuando menciona el apetito de riesgo, ¿cómo uno puede identificar cuánto es lo que está dispuesto a arriesgar? En inglés eso se le llama skin in the game, ¿no? O sea, cuánta piel propia está dispuesta a poner en el juego propiamente, ¿no? Y no es tan difícil de saber, porque uno en la medida que se construye como persona, se va dando cuenta si es una persona que goza de arriesgar o que no goza de arriesgar, ¿no? Desde que, digamos, haces juegos en línea hasta que vas al hipódromo o apuestas por tu equipo favorito, ¿no? O porque compras acciones en bolsa o porque compras cripto, ¿no? Uno tiene que ir ya valorándose.
¿no? En esa línea tienes tú que saber cuánto estás dispuesto a poner, ¿no? Y poco a poco te vas a ir dando cuenta, si tu idea es buena, cuánto están dispuestos a poner otros por ti. ¿Te das cuenta? Entonces es como un ecosistema que uno va construyendo. Primero nace la semilla, que la pone uno mismo con su idea emprendedora, y luego tienes que ir cosechando poco a poco y viendo cuántas personas se van o se quieren subir, digamos, a esta aventura, ¿no? Se van sumando en tu camino. Se van sumando y te van sumando conocimiento y te van sumando recursos, ¿no? No tienes que saber todo, ¿no? Entonces hay que evaluar cuándo es buen momento para asociarse y cuándo no. Ahí ha mencionado que uno no tiene que saber todo. ¿Cómo ha logrado delegar tareas importantes para que usted confíe? Primero tienes que confiar en ti mismo. Confiar en ti mismo, en tu sueño, en tus capacidades, luego transmitir tu conocimiento, empoderar a tu equipo, creer en ellos, tolerar el error, ¿no? Liderar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que son cosas que me han ayudado, digamos, a desarrollarme como profesional, ¿no? Principalmente, ¿qué son las dificultades más frecuentes que enfrentan estas corporaciones en tema de finanzas, ¿no? Dentro de la Capite Finanzas 101 tienes que conocer muy bien la macroeconomía. Es uno de los temas que no muchos están, digamos, al tanto, pero es algo que tienes que tener, digamos, muy bien tomado y tienes que saber y entender las proyecciones, ¿no? Actualmente el mundo está súbitamente convulsionado desde que cambió de presidente Estados Unidos, ¿no? Y eso ha, de alguna manera, generado comportamientos un poco inesperados de muchos de los indicadores macroeconómicos globales y eventualmente en el Perú también. Yo creo que eso es lo principal, es el principal riesgo o la principal amenaza a la que se enfrentan las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones tienen una lectura inmediata de su evolución, digamos, como compañía, porque cotizan en bolsa. Entonces, la temperatura sube, se enferma, automáticamente la acción cae. La temperatura baja, se mantiene baja, el enfermo sana, la acción sube, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal reto de aquellas empresas que se dicen más corporativas, que tienen, digamos, intereses en bolsa y que se obligan, digamos, a tener un gobierno corporativo acorde con ese lineamiento. ¿Usted, por ejemplo, alguna vez ha invertido en la bolsa de valores? Sí, claro. ¿Y cuáles son los pasos que usted hace antes de qué tipo de información analiza? Bueno, como hemos conversado ya algunas veces en clase o, digamos, informalmente, hay dos tipos de inversionista, ¿no? El inversionista que busca growth o corto plazo, busca volatilidad, riesgo, o el value que busca un poquito más de certidumbre, largo plazo, ¿no? Entonces, no todas las acciones que compras van a ser growth y no todas van a ser value. La idea es hacer un portafolio, ¿no? Las value casi siempre te dan dividendos, las growth más que todo buscas el upside, ¿no? Yo he invertido en las dos, ¿no? Digamos, yo te diría que como 50-50. recap, no, podría ser un poquito más value, un 70-30, pero no necesariamente por el hecho que hayan sido value me ha ido bien, ¿no? O sea, digamos, han habido situaciones en las que el mercado ha caído en general, ¿no? Y también han habido otras veces donde las acciones estas de corto plazo, pues muy activamente has tenido que comprar y vender en corto tiempo y para eso también tienes que dedicarle, ¿no? Entonces, para dedicarle tienes dos formas, ¿no? El análisis fundamental, que tiene que ver propiamente con las estimaciones, digamos, de valor de la compañía a través del flujo de caja descontado, a través de los múltiplos, ¿no? A través, digamos, de la información, digamos, que se puede obtener de la compañía. Y tienes el análisis técnico, que básicamente lo que te ayuda es a entender y darte cuenta de las tendencias. Oye, acá rompió un soporte, rompió una resistencia, de repente vamos a cambiar, digamos, de tendencia, hay que estar atentos para comprar, atentos para vender. Entonces, en sí, cuando tú te comprometes en algo de corto plazo, tienes que estar dispuesto a hacer trading,
Y eso una persona que tiene otras o múltiples ocupaciones No lo va a poder no lo va hacer. a poder hacer, y en todo caso lo deja en manos de su broker en su casa de bolsa y pone precios. Dice, oye, take profit a este precio, stop loss a este precio, ¿no? Pero lo delega. Y al delegar, implícitamente también estás pagando, porque hay un tercero que va a hacer ese trabajo por ti. Entonces, por eso digo que no está mal que si no puedes hacer algo, busques a alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Ese costo implícito, aparentemente, digamos, alto u oneroso, se paga solo. En su experiencia, ¿hay un mínimo para invertir en bolsa? Porque muchas veces yo tengo amigos que dicen, oye, yo tengo $1000, tengo $2000, ¿lo puedo meter a bolsa? O sea, puedo obtener, digamos, una rentabilidad importante por esa cantidad. O generalmente sería de $10,000 para arriba. No tendría por qué, pero claramente, digamos, hay que moderar las expectativas, ¿no? Si tú metes $1000 en la bolsa y la acción sube 10% y lo vendes, has ganado $100. $100 menos las comisiones de la casa de bolsa, o si es una, digamos, una plataforma electrónica, lo que sea, pero igual te van a cobrar comisiones. Entonces, ganas 90. Entonces, eso es lo importante, ¿no? No vayas a pensar que metes 1000 y vas a sacar 1000, ¿no? Podría pasar, pero eso significa un home run, ¿no? Y eso no es muy habitual. Entonces, si tú moderas tus expectativas y sabes que si metes 1000 puedes sacar 100 y estás contento con eso, no le veo ningún problema. Pero si tú metes 1000 y vas a querer sacar 1000, entonces yo creo que no es el sitio para estar. Más creo que podría beneficiarse haciendo un emprendimiento. El retorno de esa inversión puede ser mucho mayor que el que te da la bolsa de valores. ¿A usted alguna vez lo han estafado con ese tipo de, digamos, acciones? O, por ejemplo, llegó alguien y le prometió vender criptomonedas por tal precio. Digamos, ¿ha tenido ese tipo de experiencia? Bueno, la verdad que, claro, cuando uno ya está bastante, digamos, apercibido, digamos, del mundo financiero y cómo funcionan los mercados, es difícil que te estafen, ¿no? Pero recuerdo hace, diría, unos 15 años con un producto que se llama CFDs, ¿ya? Es contratos por diferencia. Básicamente es como un mercado over the counter, o sea, fuera de bolsa, ¿no? Donde básicamente pues hay un sponsor, ¿no? Un estructurador que toma, digamos, algunas acciones, ¿no? Y te las compensa según ganes o pierdas, justamente por diferencia. O sea, no es que tú puedas hacer una lectura directa porque no está en bolsa. Entonces, y ese tipo de proveedores suelen trabajar a través de plataformas electrónicas. Entonces no hay mucha trazabilidad. Puedes ganar mucho dinero porque el apalancamiento que te da el CFD es altísimo. Pero así como puedes ganar mucho dinero, puedes perder todo tu dinero, ¿no? Entonces yo no hablaría de una estafa, pero hablaría de que sí se dan muchos casos donde las personas se meten a este tipo de negocios con la promesa de generar rentabilidades altas, incluso la criptomoneda, ¿no? Y terminan perdiendo todo su capital. Usted ha tocado el tema de endeudamiento. Digamos que un principio ideal o una estructura ideal de una empresa, ya sea corporativa o pequeña empresa, ¿qué porcentaje de endeudamiento como mínimo, como máximo debería tener? O eso ya es muy, muy específico de cada empresa. Porque digamos que hay algunas empresas que tienen casi todo su valor endeudado, ¿no? En las primeras etapas de una empresa, casi siempre es recursos propios lo que prima, ¿no? Y a medida que vas demostrando un track record que apropiado, vas generando deuda y vas generando esa maximización del valor de la compañía, porque ya no pones toda la plata tú, sino que hay otras personas o otras entidades poniendo dinero también. Entonces, en una primera etapa es difícil, pero luego en el transitar puedes ir incrementando
Y según la industria, hay industrias que son más permisivas con la deuda que otras, ¿no? Aquellas industrias donde, digamos, tienes una mayor rotación de capital son un poquito más permisivas con la deuda porque tienes una cobertura de intereses natural permanente. Generas mucho cash flow, ¿no? Entonces suelen ser un poquito más permisivos con los niveles de deuda EBITDA, deuda patrimonio, ¿no? Retail más que todo, ¿no? Retail, real estate, ¿no? Centros comerciales, ¿no? Que generan un poderoso cash flow, ¿no? Supermercados, ¿no? Llamados los cash cow, porque todos los días ingresa una cantidad importante de dinero, ¿no? ¿Y usted ha pensado en algún momento de su vida, digamos, cambiarse a quizás operaciones o algo diferente que no sea finanzas? Bueno, claro, la preparación que yo vengo teniendo, digamos, apunta a dirigir una organización. No solamente ver temas financieros, ¿no? Claramente yo me he preparado para dirigir un barco, ¿no? Y claro, la parte financiera es súper importante, pero también es importante la parte de recursos humanos que tiene que ver con el liderazgo, la gestión del talento que conversamos al principio, comercial, tienes que conocer el negocio, operaciones, indispensable, porque cómo ejecutas la estrategia es más importante aún que la estrategia en sí. La ejecución de la estrategia es todo. Y digamos, en retail, que todos los días pasan cosas, más todavía, ¿no? Pero en general en todas las empresas, ¿no? En minería, por ejemplo, tienes que tener un protocolo de seguridad exhaustivo, ¿no? Porque, digamos, tienes un alto riesgo operacional, en hidrocarburos también, ¿no? En pesca, ¿no? Tienes embarcaciones en alta mar, ¿no? Eso tiene un alto riesgo operacional, ¿no? Y obviamente el beneficio que se saca a partir de eso es mayor también. Pero sí, o sea, yo creo que es un excelente punto de partida ser fuerte en finanzas, pero yo creo que, No solo es eso. bueno, en mi caso no solo es eso, pueden haber personas que gocen de permanecer en el ámbito financiero para siempre. Yo creo que voy a quedarme siempre casado con las finanzas, pero yo creo que puedo, digamos, ayudar también desde de la vista, digamos, generalista, ¿no? Hemos tocado el tema de finanzas corporativas. ¿Usted piensa que es lo mismo finanzas corporativas que finanzas personales del día a día de una familia? O sea, ¿son similares o digamos que hay una diferencia ahí de cómo llevar sobre todo ingresos, egresos? Yo sería bien pragmático acá, Fernando, ¿no? Finanzas 101 debería enseñarse en el colegio, ¿no? O sea, nadie debería dejar el colegio sin entender finanzas 101, porque eso te va a ayudar, como tú mismo dices, a tus finanzas personales, a tu día a día, a cómo gestionar tu casa, ¿no? Cómo gestionar tu persona, ¿no? Ahora, finanzas corporativas, sin endiosar el término, sí te diría que tiene pues un grado de sofisticación más asociado a la gestión empresarial que a la gestión doméstica. ¿Te das cuenta? Entonces, yo te diría que hay que primero fortalecer, digamos, las fundaciones, las bases de las finanzas y luego ir escalando en complejidad, en sofisticación, para poder, ¿por qué no?, el día de mañana trabajar en una corporación donde tu empresa cotiza en el mercado de capitales, cotiza en la bolsa y tienes relación con un sinnúmero de stakeholders, reguladores, inversionistas, bancos, ¿no? Entonces, claro, eso se podría decir que es como la punta del iceberg, pero yo creo que lo más interesante está en la base, ¿no? En lo que no se ve. Y ya yéndonos un poco más a lo personal, con todas sus tareas empresariales, ¿cómo lleva su día a día usted? Trato de no ser muy estructurado, aunque parezca raro que lo diga, trato de no ser muy estructurado porque la estructura te da ansiedad, ¿no? Y sí, efectivamente, tengo muchas obligaciones y hay que cumplirlas bien todas. Cuando ya sientas que no puedes hacer algo bien, entonces tienes que dejarlo. Porque además
tengo familia, ¿no? Entonces, digamos, tienes que estar para ellos también. Tienes que estar para tus alumnos, tienes que estar en tu compañía, tienes que estar para tus jefes, para tus compañeros, para tus subordinados, para tus reportes, para tus compañeros en general. Tienes que estar y tienes que tratar de estar bien, ¿no? Porque de lo contrario, digamos, no estás sumando, ¿no? Eh, entonces yo trato de no ser muy estructurado y trato de cumplir, digamos, escrupulosamente con todas mis asignaciones, ¿no? Incluso a veces trabajando fines de semana, ¿no? Eh, entonces por eso te digo que hay que tener un balance. Y el deporte, La salud física, ¿no? porque hay días con altos grados de estrés. Entonces tienes que tener un deporte, tienes que practicarlo, muévete durante pausas activas, ¿no? Pero sí, tienes que cultivarte, tienes que mantenerte, ¿no? Porque si no, digamos, los malos hábitos alimenticios o los excesos del fin de semana te pasan factura y cuando ya tienes más de 40 es mucho más notorio, ¿no? Que a tu edad, ¿no? Entonces, como te digo, trato de no ser muy estructurado, ¿no? Pero siempre respetando muchísimo todas las labores que tengo que hacer, ¿no? No persigo, digamos, ser una persona muy estructurada que se levanta a las 5 de la mañana y lo primero que hace es ver su calendario y tiene reuniones a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. No. Ahora, y con respecto al tema de reuniones, yo trato de hacer power meetings. Reuniones muy cortas, muy potentes, con un contenido que todos conozcan y que se tome una conclusión, digamos, también rápida, ¿no? Prefiero tener varias cortas que una reunión muy larga donde, digamos, los asistentes tienden sí, a perder la atención, a perder el interés. Igual pasa con las clases en la escuela de posgrado, ¿no? O sea, de vez en cuando tienes que soltar una broma, de vez en cuando tienes que soltar una anécdota, porque si no, la gente se duerme. Imagínate, todo el día trabajamos y después vamos hasta las 10:30 de la noche a estudiar, es normal, ¿no? Entonces yo creo que el día a día es parecido. Me gustaría comentar lo que estábamos conversando detrás de cámaras, que como le dije, ¿no? Usted se dio el tiempo para preguntarnos a cada uno qué es lo que hace. Y para mí y para mis compañeros también, que lo hemos conversado, fue muy importante. Me alegro que eso les haya parecido valioso, porque yo creo que de este tipo de cosas, el network es de lo más valioso. Entonces, si no se conocen, no saben lo que hace el otro, ¿cómo podemos colaborar? Incluso para el docente, si no sabemos cuál es el background de la persona, en una escuela de posgrado tienes de todo, ¿no? Es distinto al grado, ¿no? Donde tú te metes a estudiar economía, arquitectura, medicina. En posgrado puedes tener alumnos de todas las sangres y de todas las carreras. Y tú como docente tienes que buscar equiparar la cancha para que sea igual de valioso Para para todos. todos, ¿no? Entonces yo creo que partimos de ahí y claro, a mí también me acercó mucho a ustedes porque, digamos, ya dejan de ser simplemente alumnos y pasan a ser amigos. Me gustaría dar un poco un giro a la conversación. Hace poco fui a una conferencia de Family Business y hubo algo muy curioso que comentaron, que ahora los jóvenes no saben emprender. ¿Se cree que es cierto? Bueno, primero, no sé quién lo dijo, si de repente fue un comentario al viento, pero yo creo que, digamos, no es muy afortunado decirlo porque los jóvenes son el futuro del país. Entonces, si voy a decir que mis jóvenes no saben emprender, ¿qué nos espera? ¿No? Yo más bien diría que lo que necesitan los jóvenes es tener bien valorado cuál es su apetito de riesgo y cuál es el nicho de mercado que quiere explotar. Claro, entonces yo te aseguro que conociendo esas dos cosas, el emprender es algo innato del ser humano. El ser humano a través de la edad de piedra, la edad del fuego, digamos, efectivamente descubrió cómo cazar, cómo cocinar la carne. O sea, siempre el ser humano ha buscado la manera de, digamos, de solucionar, ¿no? De salir adelante. Y en particular el peruano
tiene una, digamos, una capacidad, digamos, emprendedora, ¿no? Lo que sí le pediría yo a los jóvenes es que emprendan, pero emprendan formalmente, ¿no? Justamente nosotros, los peruanos y en particular los más chicos, tienen que buscar justamente cambiar esa inercia negativa de, oye, ya voy a emprender, pero pucha, voy a trabajar al negro porque no quiero pagar impuestos. Ya pues, desde ahí estamos mal. ¿No? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Terminan pagando impuestos los sospechosos comunes. ¿Quiénes son los sospechosos comunes? Los que cotizan tercera, cuarta, quinta categoría, ¿no? Entonces, ya el regulador los tiene plenamente identificados y siempre les cobra a ellos, pero los que entran al negocio tienen que también pagar debidamente sus impuestos. Y no solamente pagar sus impuestos, sino exigir que sus impuestos se usen correctamente, Para bien. para bien. Pero para eso primero tienes que pagar los impuestos. Porque como yo voy y le reclamo a nuestros gobernantes que hacen una mala utilización de nuestros impuestos si no los pago. Es como hipócrita, ¿no? En cambio, si yo sí pago impuestos, tengo, creo, todo el derecho de pedirle a los gobernantes que usen correctamente mis impuestos. Se pueden equivocar, pero creo que tenemos el derecho de pedirles que usen bien los recursos públicos, porque el dinero público es el que se extrae de los contribuyentes. Es el único dinero público que existe. ¿Qué opinión tiene acerca digamos, esa gente, ¿no? Como usted ha mencionado, que siempre ve el pesimismo. No, pero nunca va a cambiar el gobierno, o sea, siempre es así, ha sido así y va a seguir así. ¿Usted cree que por ahí va el camino? Porque eso se escucha día a día. Mira, justo estaba pensando mi siguiente post en LinkedIn. Primero voy a poner un poco el wrap up de nuestras clases. Voy a poner ahí, tengo un par de fotos. Y bueno, voy a tratar de taggear a los que ya somos contactos en la red LinkedIn. Y tenía pensado poner un post también con respecto a algo que se le conoce como change. Change es cambio en español, ¿no? Entonces, no quiero hacer spoiler de esto, pero yo creo que lo más difícil es involucrarte en ese change, ¿no? O sea, realmente, ¿quién quiere involucrarse en ese change? Si los jóvenes emprendedores del Perú sí están dispuestos a comprarse el pleito e involucrarse en ese change, entonces yo creo que tenemos un futuro prometedor. Más allá de que pueden equivocarse, que pueden fallar, que oye, un día fracasas, te paras y vuelves a intentarlo, ¿no? Eh, pero yo le respondería a la persona que dijo eso, le respondería en esta línea, ¿no? Decir, oye, los jóvenes hoy más que nunca tenemos la disposición de involucrarnos en el juego y hacer que el Perú sea una nación viable. Diferente, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo. Yo creo que nosotros, los de nuestra generación de más de 40, em, yo creo que en algún momento sí hicimos muy bien las cosas. Te diría la primera década de los 2000, ¿no? Yo creo que hubo mucho empuje de mi generación, mucha productividad, muchas horas hombre, mucho trabajo, y me incluyo ahí porque realmente fueron años donde se trabajó mucho y se veía el resultado y también se estudió mucho y se veía el resultado. Entonces, luego la siguiente década no fue tan auspiciosa, ¿no? Fue, yo te diría, un poquito ya más hacia abajo. Y bueno, la década actual empezó con el COVID, ¿no? Entonces, yo te diría que estamos en una meseta y que tenemos que rebotar, ¿no? Tenemos que buscar a los estándares de la primera década de los 2000. Después del COVID, creo que hubo un cambio totalmente en cada persona. No somos los mismos, definitivamente, Buscamos diferentes cosas. totalmente. Y hasta cierto punto eso, no eso ha sido un poco perverso porque ahora buscamos inmediatez, ¿no? Buscamos inmediatez, ¿no? Y claro, muchas cosas no son inmediatas. Es más, te diría que la mayoría de cosas no son inmediatas. Entonces yo te diría que ese sí podría ser un
eh, una cualidad que define de alguna manera a esta generación, ¿no? De entre 20 y 25, mucha inmediatez. Entonces, tienen que ir moderando eso, pero esa inmediatez también viene con mucha vehemencia, con muchas ganas, con mucha potencia, ¿no? Entonces hay que saber canalizarlo. Como que te lanzas y no sabes qué consecuencias Bueno, puede haber. pero a los 22, 23 puede fallar y te paras de nuevo y vuelves a intentarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir modulando, digamos, esa intención, ¿no? De hecho, yo tenía un comentario al menos de mi experiencia. O sea, por ejemplo, actualmente estoy emprendiendo, ¿no? Yo creo que, digamos, este año que estaba emprendiendo, me ha dado mucha experiencia en tema de, no solamente de finanzas, sino, oye, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo gestiono lo otro? Que me ha ayudado hasta en mi vida personal. Y creo que tengo muchos amigos que también me han dicho, así fracases en tu emprendimiento, te vas a quedar con algo muy bueno. Totalmente. No, yo ahí lo que te diría es sigue adelante y trata de poner las fichas en el lugar correcto, ¿no? Y trata de no arriesgar, pues, todo tu futuro, ¿no? O sea, si tú tienes 100 monedas, no pongas las 100, ¿no? Pon 50 y vas viendo, ¿no? Y vas subiendo a otros en tu emprendimiento para ir compartiendo el riesgo, vas distribuyendo el riesgo, ¿no? Ese sería, digamos, mi consejo, pero nada, hay que seguir emprendiendo, ¿no? Hay que seguir emprendiendo. Yo creo que estás en la edad y tu generación entre 20 y 30 años están en la edad para probar y equivocarse. Acá me gustaría tocar el tema de la educación. ¿Usted cree que aún es necesario, digamos, seguir un MBA, una maestría? Porque mucho se toca en redes sociales, no, que yo soy millonario y no seguí, pucha, una maestría, no seguí una especialidad, o usted todavía dice no, o sea, uno hay que educarse para llegar a ese nivel. Yo sí creo en la educación, ¿ah? Yo creo que los millonarios que dicen que no hay que educarse, yo creo que los contamos con los dedos de la mano, ¿no? O lléname un estadio con millonarios que no hayan estudiado. Yo creo que hay que premiar al que estudia, no al que no estudia. Y si no estudias, si eres millonario y le pegaste al gordo de la lotería o sacaste la pelota del estadio, te aplaudo, pero no vas a ser el común. Yo creo que, y justamente por eso es que a mí me gusta dictar clases, porque yo siento que de alguna manera yo tengo que devolverle algo de lo que se me dio. ¿Entiendes? Entonces, no solamente es que me gusta, digamos, sino creo que hasta cierto punto para la gente que sabe de algo, no sé de todo, ni aspiro a saber de todo, es casi como una obligación compartir el conocimiento. Entonces, yo sí creo en la educación, creo en las maestrías. Lo que sí hay que saber cuándo y qué estudiar. ¿En qué momento, no? O sea, vamos, tienes una carrera, haces algunos cursos de extensión, de posgrado, tienes experiencia y bueno, quizás ahí puede llegar el momento de hacer una maestría, pero estudiar el grado y acto seguido estudiar la maestría no solamente no es adecuado, sino que la gente que va a la maestría espera impregnarse de la experiencia profesional de sus compañeros. Y la persona que viene de un grado de directo a hacer posgrado no tiene casi experiencia profesional, no tiene casi anécdotas ni experiencias que contar. Entonces, hasta cierto punto, para la gente que sí tiene, va a quedarse un poquito insatisfecha porque dice, oye, yo doy, pero no he recibido. La idea es que sea una retroalimentación de ambos lados. Digamos que ese es el valor de un posgrado, ¿no? Totalmente. O sea, definitivamente el conocimiento, el network, como ya te lo había dicho previamente, para mí es valiosísimo, ¿no? Eh, y también la casuística, ¿no? Aprender de casos de la vida real, ¿no? Porque, claro, tú cuando estás, digamos, estudiando el grado, ¿no? Imagínate, estás estudiando economía y te cuentan que la canasta básica, la inflación. Entonces, sí, lo aprendes desde el lado duro de, bueno, tengo que calcular así para sacarme 16 y pasar, ¿no? Pero no la ves en toda su magnitud, ¿no? Recién la comienzas a ver cuando comienzas a estar en la cancha. Ah, ahora entiendo por qué era tan importante que el profesor Renato me decía que todos los primeros de cada mes
tengo que ver el dato de inflación. El dato de inflación. ¿Pero por qué? Porque es importante, porque me da una idea de la tendencia de los precios, ¿Hacia dónde va? hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, cuando sé cómo va la inflación, luego veo la tasa de interés del Banco Central. ¿Por qué el Banco Central no baja? ¿Por qué el Banco Central ha subido? ¿No? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo está el tipo de cambio? Entonces ya comienzo a mimetizarme con esa información, ya al punto de que no me cuesta informarme al respecto, sino es parte de mi día a día. Y te das cuenta, cuando miras hacia atrás, dices, ah, ya no estoy ahí, ahora estoy acá. Y mañana puedo estar acá. Pero tú como individuo tú te estás retando y estás ganándote a ti mismo. No porque mires a otros. O sea, digamos que su punto de comparación es su yo del día de ayer. Es tu yo de ayer, tu yo de hoy y de mañana. Y, o sea, yéndonos ahí, digamos, hemos hablado del tema de la nueva generación. ¿Qué consejo usted daría a esta generación como la mía, que, digamos, tiene muchas ganas de hacer cosas, pero de manera inmediata y que lleguen las flores o que lleguen los millones, ¿no? Que, ¿cómo lidiar con eso? Porque no solamente es la presión de compararte con más gente, porque hay gente que lo hace, sino es la presión de ver en todas redes sociales gente que simula una vida de ensueños, ¿no? Y muchos se dejan llevar por eso. Hay mucho estímulo. No había tanto estímulo cuando yo tenía tu edad, pero sí habían sueños, ¿no? Y sí habían ganas de superarse, de crecer, de hacer algo por el país, ¿no? Yo lo primero que diría es que se instruyan, ¿no? O sea, si ya estás en la universidad, trata de hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Y luego trata de estudiar algo más o trabajar en algo que realmente te llene, te guste, ¿no? Y siempre busca aprender algo más, porque nunca te vas a dar cuenta cuando cambia el chip. Y cuando cambia el chip ya no hay marcha atrás. Dejas esa inmediatez, dejas ese romanticismo, dejas esa, ¿no? Esa, oye, todo lo hago para las redes sociales porque, pucha, tienen que ver que yo también me voy de viaje, ¿no? Y comienzas a construir algo hacia adentro. Yo creo que es parte también del momento, ¿no? La vida es una maratón, pero cuando tienes 22, 23, crees que es 100 metros, ¿no? Entonces, claro, nadie te lo puede contar, tú tienes que vivirlo. O sea, y yo no voy a pontificar porque, o sea, imagínate, cada uno ha vivido su vida, ¿no? Entonces, yo no hago recomendaciones en ese sentido, ¿no? Pero la vida es una maratón, ¿no? Y si aspiramos a llegar a la edad de nuestros abuelos, bueno, tienes que ir valorando y tienes que ir meditando qué cosas sirven y qué cosas no sirven tanto, ¿no? Em, Disfrutar el camino. Disfrutar el camino, pero sobre todo instruirte siempre. Y yo creo que este esfuerzo que estás haciendo por querer llevar, digamos, la cultura financiera hacia, digamos, un segmento más joven y generarle esta avidez, estas ganas, curiosidad de descubrir, oye, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo hago para saber de esto? ¿No? Yo creo que es bien positivo, ¿no? Y te deseo mucha suerte en tu proyecto. Muchas gracias, Eh, profe. yo creo que es una buena veta de oro, como te dije, y hay que meterle con todo, porque yo creo que sin cambiar la personalidad de los jóvenes, yo creo que al momento que ellos descubran nuevos conocimientos, eso los va a llenar y los va de alguna manera a moderar en esta vorágine, digamos, de las redes sociales, ¿no? El tema de tendencia actualmente el que está es la inteligencia artificial. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo ha impactado en su vida personal? Bueno, a ver, la inteligencia artificial tiene muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo empresarial puedes usar mucho lo que es la RPA, ¿no? Que es un robot, ¿no? Robotic Process Automation, que básicamente lo que hace es replicar procesos repetitivos y evita que lo haga un humano y lo pueda hacer un robot secuencial.
¿no? Eso también es una forma de inteligencia artificial, ¿no? También los asistentes domésticos, Internet of Things, también son una forma de inteligencia artificial, ¿no? Los carros self-driven, ¿no? Que se manejan solos. Y si vas ya más a los temas propiamente de conocimiento, ChatGPT, Grok, Meta, Siri, etcétera, y todos los que bueno, yo creo que es un buen momento para complementar y cerrar el círculo, ¿no? Yo particularmente no soy de usarlos mucho, ¿no? Yo me reto a, digamos, tratar de, digamos, complementar y completar mis cosas yo solo, ¿no? Em, y yo creo que es algo que está a disposición de los estudiantes y lo pueden usar sin ningún problema. Pero nada de eso va a reemplazar a un salón de clases. Ah, no, totalmente. Y eso es algo que solamente se van a dar cuenta cuando vayan al salón de clases. ¿Entiendes? Y cuando vas al salón de clases, tú no debes perseguir una nota, tú debes perseguir llevarte la sustancia para la vida. O sea, llevarte el contenido, el conocimiento, lo rico, decir esto, pucha, me va a durar hasta que me muera, ¿no? O sea, la nota es un matiz. Y eso no te lo da la inteligencia artificial. Las relaciones humanas no las puede reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial tiene dos factores que no nos damos cuenta. ¿Ya? Uno es el factor ético, ¿ya? Porque la verdad es que, bueno, pues hay gente que la usa para ciertos fines que no son necesariamente éticos o con valores, ¿no? Entonces ahí hay una frontera difícil de evaluar. Y la otra, que creo que nadie habla de eso, es que la inteligencia artificial, mm, digamos, me refiero más a la de contenido, ¿no? ChatGPT, Grok, es que ellos aprenden más de nosotros que nosotros de ellos. Que tú de ellos. La retroalimentación que le damos sin querer queriendo, estamos haciendo fuerte al animal, Ya sabe todo de ti. no solo de ti, sabe del tema que tú le consultas. O sea, lo comienzas a poner o sea, un Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, rápido, fuerte, marcado, bien alimentado, inteligente, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, no, yo le pregunto a ChatGPT y yo hago lo que me diga ChatGPT. Ya, pero no te das cuenta que lo que tú le das a ChatGPT es más valioso que lo que él te da a ti. Entonces, en unos años, vamos a ver, digamos, cómo termina siendo ese animal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el control, ¿no? Y nunca la inteligencia artificial va a reemplazar las decisiones humanas, ¿no? Y yo me sentaría, ojalá algún día me sentaría con alguno de los creadores de la inteligencia artificial, de contenido, ¿no? Y quisiera saber cara a cara cuál es su opinión con respecto a las decisiones relevantes de sus propias empresas, ¿no? Yo le preguntaría, por ejemplo, a Elon Musk si él le pregunta a Grok cuáles son las decisiones que tiene que tomar con respecto a cuántos cohetes tiene que lanzar al espacio, ¿no? Yo me arriesgo a decir que no le pregunta. Por eso digo que la inteligencia artificial se hace fuerte y se hace útil en la medida que nosotros le damos de comer. Usted había tocado el tema de talento humano. ¿Qué consejo usted le daría a esa persona que está buscando meterse al mundo corporativo o va a empezar a enviar su CV? ¿Qué consejo le puede dar a ese joven, ¿no? 20, 22 años, 25 años. ¿Qué lineamientos tiene que seguir? El principal lineamiento, más allá de que tienes que conocer el nicho al que estás tratando de ingresar, postulando, es que tienes que tener mucha seguridad en ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que con el paso del tiempo, quizás el COVID, quizás las últimas crisis, la situación institucional en el Perú, quizás los jóvenes han ido perdiendo un poco de seguridad y autoestima, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, y Fernando, cuéntame, ¿tú te equivocas? No, no, yo no me equivoco, ¿ah?
Jamás. Soy infalible. Entonces, no, eso no puedes decir porque estás mintiendo. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿ah? Entonces, lo que tienes que decir es, sí, me equivoco todos los días. Más bien estoy buscando una compañía donde me permitan desarrollarme y toleren el error. Como saben, yo recién estoy empezando y, digamos, en este perseguir, digamos, mis sueños, mis objetivos, me voy a equivocar, digamos, frecuentemente, ¿no? Lo importante cuando uno maneja una organización es hacer que la gente que recién ingresa no tenga pues mucha exposición o mucha materialidad que decidir, porque no le vas a dar, digamos, decisiones importantes a una persona que acaba de entrar. Entonces, si se equivoca, la materialidad es pequeña. Entonces, no le va a afectar a la compañía. Entonces, eso tiene mucho que ver con los estamentos también de las organizaciones. Por eso digo, autoestima, seguridad y contar bien cuáles son tus objetivos, ¿no? Yo creo que eso es súper potente cuando los reclutadores encuentran a alguien que tiene ese nivel de seguridad. Y, profe, ¿algún artículo, libro que usted recomiende a los jóvenes de hoy para que puedan investigar un poco más, que a usted lo hayan impactado? En particular, hay uno que me acompaña todo el tiempo que se llama Execution, de Larry Bossidy y Ram Charan. Ya es un libro que tiene algunos años, pero es un libro que, digamos, sí me ha marcado, lo llevo conmigo, lo leo, he resaltado varias cosas, ¿no? Incluso habiéndolas leído, cuando las he intentado hacer, me he equivocado, con lo cual los autores no buscan la perfección, sino buscan llevarte a una ejecución plena, ¿no? Como te decía al principio, está linda la estrategia, pero lo difícil es ejecutar bien la estrategia. Y eso es extrapolable a toda tu vida. Tú tienes tus sueños, tienes tus objetivos. Pucha, pero en el camino, la verdad es que hice off-road. Uno nunca sabe. También tienes que tener la resiliencia para poder aceptar esos headwinds, o sea, esos vientos de frente, ¿no? Esas turbulencias, ¿no? Que pueden presentar. Si tienes objetivo claro, puede haber camino sinuoso, pero al final vas a llegar. Pero ese libro yo creo que es interesante y sería bonito si lo puedes leer. Para ir cerrando, algún comentario, consejo para toda la generación juvenil que pueda dar. Yo les recomendaría dos cosas. Uno, que estén muy bien informados. La macroeconomía es indispensable. Tienen que saber lo que pasa con los principales activos, ¿no? Y el segundo tema, que más bien sería una solicitud, sería que sean parte del cambio. Que sean parte del cambio en la sociedad, que sean parte del cambio global, ¿no? Y que votemos bien. Estamos próximos a las elecciones, así que Votemos bien. hay que ver bien esas cartillas, ¿no? Porque no podemos perder 5 años más. Está bien, profe. Muchas gracias, de verdad, por haber asistido. Gracias.